Bien, buenas tardes, en honor al tiempo. Gracias por comenzar puntualmente también. Y yo voy a permitirme inicialmente en esta segunda parte que tiene que ver un poco más con la parte de la fecundación, la polinización y la relación fuente-demanda en cacao. Voy a inicialmente a revisar algunos trabajos que son bastante añejos, pero que vale la pena que los veamos así porque ahora que nos hemos puesto a revisar qué hay de información realmente, sobre todo en el caso de Ecuador, nos damos cuenta de que antes se ha hecho posiblemente un poco más, a pesar de que no había suficiente tecnología, pero se han hecho cosas de base que vale la pena que los veamos. Es posible de que el material inicial no lo veamos tan pintoresco porque, como ustedes entenderán, se tuvo que recurrir a fuentes que ya son de bastantes años, tal vez de los años 50, pero en todo caso, luego de eso vamos a entrar a la parte un poco más técnica, más científica del cacao y los últimos adelantos que hay al momento. Hablando de polinización del cacao, no sé, hay que entender de que en frutales en general, la parte más importante está relacionada con el contacto de los granos de polen en la superficie. Y algunos autores, sobre todo, fíjense, en 1953, ya hablan, en el caso del cacao en particular, dice el contacto de 10 granos de polen sobre la superficie del estigma. Y que estos granos puedan después germinar y que sus respectivos tubos polínicos se desarrollen para lograr, sobre todo al final, lo que sería la producción ya de una mazorca. Y que en el interior de los sacos embrionarios se realice la fusión de los núcleos gaméticos. Esto ya está escrito, estuvo así desde 1953. Pero actualmente nosotros podemos darnos cuenta de que tenemos mucha más tecnología. Por ejemplo, ahí ustedes están observando lo que es la morfología de granos de polen. Dice que son granos de polen procedentes de árboles autocompatibles. Yo, por ejemplo, he estado trabajando últimamente en algunas investigaciones relacionadas con polen y nunca me había permitido ver esta morfología. Bueno, por un lado, pienso que también es la tecnología que se tenía en 1953. Posiblemente los microscopios no tenían suficiente luz, pero en todo caso, la forma parece como que fueran granos de polen aplanados. Y realmente nosotros ahora que nos hemos metido un poco más a estudiar esta parte en otros frutales, en otras plantas, en otras especies, nos hemos dado cuenta que la morfología es muy variable. Por ejemplo, en este caso, cuando yo he estado dando cursos de posgrado en palma aceitera, nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, hemos guardado granos de polen por 7 años y después de 7 años, yo me llevé los primeros granos de polen cuando fui a dar la primera vez un curso de posgrado en la UTE. Y los seguíamos guardando y los dejábamos a 4 grados centígrados, máximo a 7 grados centígrados. Y fíjense, después de 7 años, los granos de polen de palma germinaron muy bien. Pero cuando ya nos metemos con la tecnología actual y vemos la morfología, aquí podemos ver que los granos de polen de las otras especies son totalmente diferentes de lo que vimos anteriormente. Es decir, estos granos de polen en esta forma me llaman a pensar en muchas cosas, porque normalmente los granos de polen de todas sin excepción, tienen ciertas formas poliédricas, algunas de ellas inclusive tienen salientes que les permiten unirse al estigma. Pero en todo caso, vale la pena recordar de que cada especie es un mundo y en ese sentido, como no encontré, por ejemplo, granos de polen que se hayan hecho trabajos en palma, perdón, en cacao, entonces les he traído esto como para hacer una comparación. De igual manera, por ejemplo, en los años 50, lo que se hacía es hacerlos germinar sobre agar, agar. Pero actualmente nosotros tenemos una tecnología mucho más fácil de preparar. Por ejemplo, sacarosa al 10% más unos 50 ppm o 100 ppm de ácido bórico. Y entonces la solución para que germinen los granos de polen es facilísima de preparar. No tiene mayores complicaciones. Lo que nos hace falta es solamente dedicarnos un poquito, por ejemplo, a todos los nuevos materiales que vamos produciéndolos. Deberíamos haber caracterizado adecuadamente cómo son los granos de polen. Por ejemplo, yo con honestidad les digo, no sé cómo serán los granos de polen de CCN51, por ejemplo.
No sé cómo será. Pero también hemos estado metidos en otros trabajos, por ejemplo, ya con microscopía más avanzada. Lo que tienen ahorita ante la pantalla ustedes son granos de polen de otras especies. En este caso se hizo con tomate de árbol, eran trabajos con mora de Castilla. Y fíjense la calidad de la información que se tiene actualmente. Aquí, por ejemplo, en este caso, se pueden mirar hasta los núcleos espermáticos dentro del tubo polínico. Es decir, el grano de polen ha germinado y acá están ya viajando los núcleos espermáticos. Pero como estos trabajos estaban relacionados, lo hizo Padilla, el ingeniero Padilla, fue compañero mío en la ESPE y a la vez alumno del posgrado en la ESPE. Entonces, con él hicimos este trabajo sobre frutales como tomate de árbol y mora de Castilla, pero para mirar qué pasaba con el efecto de la aplicación de los pesticidas. Y fíjense aquí, hay algunos problemas que se pueden ver ya al microscopio. Es decir, aquí, fíjense, hay ruptura de tubos polínicos. Es como que se estuviera destruyendo toda la estructura del tubo polínico. Aquí, inclusive, algunos pesticidas vimos de que causaban ciertas malformaciones, como los que podemos ver acá. Lógicamente pudieron estar mal formados anteriormente dentro del grano de polen, pero por efecto de los pesticidas también abrimos ahí un gran debate relacionado con qué es lo que pasa cuando aplicamos pesticidas, sobre todo en los procesos de floración. Pero también lo hicimos en mora de Castilla y, por ejemplo, aquí está la dirección para que ustedes puedan ingresar. Este es un muy bonito trabajo. Fíjense, aquí ya utilizamos inclusive tinción. Y fíjense, ya la gran diferencia de la tecnología actual. Este es un grano de polen de mora de Castilla. Y aquí vemos también algunos problemas que pasaban con los granos de polen por efecto de los pesticidas. Y en ese sentido, prácticamente yo veo que es como que se hubiera quedado un poquito rezagada la información de un cultivo, sobre todo me refiero en el Ecuador, porque he estado revisando de otras partes, posiblemente hay trabajos, no fue fácil encontrar, pero posiblemente se está trabajando con granos de polen, con germinación de granos de polen, pero posiblemente no están tan bien disponibles. Pero me he preocupado mucho y por conocer de algunas universidades donde se está haciendo investigación y me doy cuenta de que realmente está más avanzado en otros cultivos, no así en el caso del cacao, que deberíamos nosotros tomarlo como un cultivo bandera por la superficie cultivada que habíamos hablado el día de ayer. Y entre los factores externos que están ligados al proceso de la fecundación en cacao, tenemos la temperatura. Y lo que pude recuperar de esta información antigua es que no decía, por ejemplo, cuál es la temperatura ideal para que germine. Si ustedes me preguntan, por ponerles un ejemplo de una variedad X de manzana, yo puedo decirle, para la variedad Granny Smith de manzana, posiblemente la temperatura está entre 12 y 14 grados. ¿Pero por qué está entre 12 y 14 grados? Porque es un frutal que necesita frío. En el caso de acá, que estamos hablando de un frutal tropical, entonces, ¿cuál es la temperatura a la que hay que germinar? ¿Dónde hay trabajos terminados? Es decir, se hicieron procesos de germinación a 25 grados, 28 grados, 31 grados, por ejemplo. No hay esa información, al menos no la pude encontrar. Pero lógicamente también la nomenclatura de las cosas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en 1953 se hablaba de sequedad atmosférica, es decir, de lo que estamos hablando es de la humedad relativa. Y cuando la humedad relativa entonces es muy seca, muy baja, entonces dice que hay una rápida maduración de los granos de polen. Eso al menos observaron ellos. Es decir, cuando el ambiente se pone muy seco, entonces el estigma de igual manera debe secarse por lógica, pero posiblemente la maduración de los granos de polen se adelanta. Y caso contrario, vuelta de la humedad ambiental, cuando la humedad relativa es alta y hay presencia de lluvia, aquí se habla de que hay ruptura del saco polínico anticipado. Es decir, de pronto los granos de polen pueden salir antes de lo que deberían. Y no nos olvidemos que en forma risible, como siempre he dicho a veces en clases, en la academia, en el oriente ecuatoriano las cosas son diferentes, por ejemplo, hablando del oriente ecuatoriano. En el oriente ecuatoriano hay solo dos estaciones, el invierno y el diluvio. Entonces, si tenemos humedades tan altas, nosotros debimos habernos preocupado mucho en saber qué pasa con la humedad, con el efecto de la humedad, como un factor externo importante. Respecto a la luz, y tomando un poco de lo que ya habíamos visto el día de ayer,
A mayor intensidad, hay dehiscencia de las anteras y se acelera la maduración del polen. Es decir, cuando los cacaos están muy expuestos, es posible que también las anteras se rompan fácilmente y el polen se madure. Y respecto al suelo, en ese entonces, 1953, se había visto de que eran factores muy importantes lo de los nutrientes. Pero aquí habría que averiguar, ¿y cuáles nutrientes? ¿Cuál es el balance de esos nutrientes? El pH, la disponibilidad de esos nutrientes. Bueno, estas son cuestiones generales que podemos entender más o menos bien. Pero lo de acá arriba, lo que tiene que ver con la temperatura para la germinación, la influencia de la humedad relativa, la relación que hay entre la humedad relativa y que el estigma se seque o se mantenga húmedo. Esa parte es súper importante. Pero también vemos los factores internos ligados a la fecundación del cacao. Dentro de ellos, aquí lo cita ya como una falta de simultaneidad, es decir, entre la maduración del polen y la receptividad del estigma. O sea que ellos ya se pusieron a pensar en el 53 antes de que nazca quien le está dirigiendo la palabra, de que posiblemente habían problemas de maduración diferentes, que de repente cuando el estigma estaba receptivo tal vez no habían granos de polen, o a la inversa, cuando los granos de polen estaban listos para germinar, posiblemente ya no estaba receptivo el estigma. Es decir, estamos hablando de un cierto nivel posiblemente, estoy diciendo posiblemente porque no hay estudios bien terminados de esto, de algo que pasa también con el aguacate, es decir, dicogamia, posible dicogamia. ¿Quién sabe? No he encontrado mucho sobre qué pasa con la dicogamia. La capacidad germinativa del polen. Ya les expresé y les recomendé de que se puede utilizar soluciones de sacarosa al 10% con ppm de ácido bórico. Entonces, se puede probar y se deben hacer ensayos para saber qué pasa con los granos de polen en la germinación. Poder determinar, por ejemplo, qué pasa con todos estos fenómenos que estamos viendo. El estigma, por ejemplo. El estigma, el pH del estigma. ¿Qué cambios hay en el pH del estigma? ¿Qué variaciones? ¿Entre qué valores hay? Es decir, se puede analizar un montón de cosas relacionadas con estos procesos, de los factores internos relacionados con este proceso, tanto de la fecundación y sobre todo de la caída del grano del polen, la germinación, todo el proceso. Se habla ya de la vida breve de la flor, dice que es muy efímera, que dura de 12 a 48 horas, pero ya hicieron experimentos con ácido para-clorofenoxiacético, es decir, con bioreguladores que en ese entonces eran prácticamente utilizados posiblemente como herbicidas, pero puestas en concentraciones bien bajas, lograron entender de que se podía mejorar, alargar la vida de la receptividad del estigma o alargar la vida de la flor en conjunto. Entonces, ya había información bastante interesante, pero que había que profundizar. Entonces, ahora que ya tenemos esa información, nosotros debemos preocuparnos de otras cosas. El periodo de polinización efectiva. Esto es una cosa crucial. Por ejemplo, es el tiempo en el que está receptivo el estigma y que va a caer ahí un grano de polen y va a generarse el tubo polínico y va a lograrse la fecundación. Este PPE, por ejemplo, yo busqué poniendo, ¿no? PPE en cacao. No encontré absolutamente nada. Y lógicamente ahorita que estamos en pandemia tampoco podemos recurrir de pronto a ciertas revistas especializadas o de pronto revistas que se pueden encontrar en las bibliotecas, pero buscando por palabras claves de PPE, hay muy poco, casi no hay nada respecto al periodo de polinización efectiva. Y aquí hay cosas súper interesantes. Por ejemplo, yo sugiero en el caso del cacao que habría que investigar la acción del boro y el calcio. ¿Por qué? Porque el boro, ahora que ustedes ya vieron cómo se prepara una solución con ácido bórico, el boro cumple dos propósitos como ácido bórico al preparar las soluciones para que germinen el grano de polen. Por un lado es fuente del boro como elemento, por supuesto, y que tiene que ver mucho con la buena formación
de los tejidos que van a germinar, en este caso tubo bolínico, y que el grano de polen se desarrolle adecuadamente. Y por otro lado, también está regulando pH. Pero también para que ocurra la fecundación, no se olviden de que el calcio está relacionado con parar el proceso cuando ya un grano de polen haya caído sobre el estigma y haya entrado para fecundar y hacer el proceso de doble fecundación. Esta parte es súper delicada y en este caso hay productos, por ejemplo, yo estaba viendo el banner, ahí tienen productos como el complex mismo, como el cuajador, que deberían ser utilizados a ese momento, es decir, entendiendo de que hay que hacer las aplicaciones a su debida época. Es decir, de su debida época significa antes de que ya se abra una flor, porque después de que se ha abierto una flor, si yo voy a querer arreglar un problema de falta de boro y de calcio, va a ser muy tarde. Por eso el día de ayer con alguien que me preguntó, ¿y cuándo deberíamos hacer las aplicaciones en forma foliar de ciertos compuestos o de ciertos elementos? Yo les decía, todas las plantas tienen un momento en el que van a descansar. Y hay que buscar ese momento en el que las plantas van a descansar. Y como van a descansar, sus hojas se van a envejecer. Y esas hojas se van a envejecer y van a permitir que regresen los nutrientes. Antes de que regresen los nutrientes, entonces deberían estar en la hoja, para que de la hoja pase al floema y del floema vaya a los centros de producción. Ese debería ser la primera aplicación. Y no quiere decir que sería la única. Después de eso, cuando ya se haya amarrado el fruto, deberíamos seguir manejando el calcio sobre todo, porque el calcio tiene que ver mucho con el crecimiento. No solo el nitrógeno es el responsable del crecimiento de una planta. El responsable sobre todo del crecimiento de la raíz de todas las plantas es el calcio. Y en este caso, por ejemplo, si a alguien se le ocurre de repente utilizar boro al suelo, es muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso? Porque entre la deficiencia del elemento boro y el exceso del elemento boro a nivel foliar, el lapso, el intervalo es muy corto. Por eso es que es preferible utilizar aplicaciones foliares, que resultan hasta por cantidades de producto mucho más barato, pero posiblemente hay que hacerlo a aplicación foliar. ¿Sí? Se podría, por ejemplo, investigar sobre cómo modificar el periodo de polinización efectiva. Y ahí yo he hecho trabajos en otras especies, por ejemplo, en cítricos con poliaminas, putrescina, espermina, espermidina, con ácido jasmónico, con brasinoesteroides que les presenté una foto ayer de aguacate, con ácido salicílico. Es decir, nuevamente aquí en el Ecuador, inclusive los auspiciantes vi que tenían algunos de estos productos, que valdría la pena que se haga investigación, pero un poco más seria, es decir, no solamente hacer una recomendación de cultivador, es decir, vaya y aplique, sino que hacerlo con la debida investigación, es decir, lograr determinar cuáles son las dosis, a qué momentos, cuándo debemos poner esos productos. En otras especies, como por ejemplo en cítricos, la doctora Carol Lovatt, que he revisado muchísimo sobre el trabajo que hace ella en Florida. Con cítricos, utiliza urea de bajo biuret. Pero antes de utilizar la urea de bajo biuret en cítricos, lo que se hace es castigarle con riego para las plantas que están bajo riego. Pero como estamos hablando del cacao, entonces habría que buscarle el momento en el que viene la sequía, porque los peruanos, por ejemplo, hablan de una época seca en los lugares donde ellos están cultivando el cacao. Entonces, cuando está ocurriendo esa época seca y esa época seca ha terminado, se supone que la planta llegó a tener un cierto nivel de estrés y en ese momento aplicar urea de bajo biuret sería interesantísimo para ampliar el periodo de polinización efectiva. Es decir, que el estigma esté receptivo por mucho más tiempo. Vimos de que duraba poquito, ¿no es cierto? Hablaban de 48 horas. Habría que hacer trabajos para que esto se amplíe mucho más. Se amplía el periodo de polinización efectiva y ahí aseguraríamos nosotros que vamos a tener éxito en el caso del cacao. Se puede probar también extractos vegetales que tengan ácido salicílico. Ayer les comenté el sauce, la manzanilla. Yo, por ejemplo, dirigí una tesis con extracto de sauce en el posgrado de la ESPE para cítricos, para aprendimiento de ingestos en cítricos, con excelentes resultados. Es decir, hay un montón de cosas que valdría la pena un poco ver qué hay en otros cultivos y comenzar a hacer aplicaciones para el caso del cacao. Fíjense, en 1953, los investigadores de esa época tenían que elaborar
sistemas de sombra como el que estamos viendo. Ahora nosotros tenemos tecnología de mallas que pueden tener 25% de sombra, 50% de sombra, 80% de sombra, 75% de sombra. Y como soy un tipo crítico, digo, hay mucha tecnología, muchos materiales que pueden servir para hacer la investigación, pero realmente hay muy pocos trabajos. Lo digo honestamente, ahora que me ha tocado revisar, no he encontrado muchos trabajos de buena calidad absolutamente terminados. Bien, aquí es la tecnología como utilizaban antes, agar y agar, y sobre eso le ponían, en esta cámara húmeda, con agar, le ponían el polen y le hacían germinar. Y aquí fíjense nuevamente este otro autor, Hernando Polania. En el 53 prueba qué pasaba con el pH, a pesar de que aquí hay un ligero desfase, pero así es la vida en 1953. En las X está el pH y en las Y está el porcentaje de germinación. Y vemos de que alrededor de entre 4, 5, 5, 5, 5 hasta el 6 es donde que hay mayor cantidad de, la curva dice representa las flores restantes, es decir, las flores que todavía siguen viviendo. Es decir, parece que alrededor de estos numeritos de aquí estuviera el pH ideal para la germinación del grano de polen. Este trabajo me gustó un poco más. Fíjense, este está hecho en Costa Rica, ya en el 61. Y ahí se probaron, por ejemplo, agar a la misma concentración y se fue manejando diferentes concentraciones de sucrosa, azúcar, por ejemplo. Y ahí vemos de que conforme se fue subiendo de 5 a 10 y hasta 15, se dio de que el porcentaje de germinación del polen, sobre todo fresco, fue interesante in vitro. Es decir, ya desde el 60 se comienzan a hacer estos trabajos y vale la pena rescatar toda esa información. Aquí vuelta se hace qué pasa con el pH y que al ver con el pH en el medio de agar y sucrosa para ese momento, fíjese, partieron de 4, 5 y llegaron hasta 7. Y se dan cuenta, alrededor de 6 se observa de que hay una germinación superior. Es decir, estos trabajos, por más antiguos que sean, nos dan las luces para nosotros ahora que tenemos tecnología mucho más desarrollada, que tenemos otros productos, que tenemos microvoltímetros, que tenemos tecnología, podamos inclusive pHímetros, micropHímetros, hacer trabajos súper bien terminados sobre el cacao, que es una especie que deberíamos dedicarle tiempito para investigar. Pero también son observadores y en eso sí les felicito a los viejitos, ¿no? En el 53 los viejitos ya se dieron cuenta, fíjese, de esa época, me imagino jóvenes en esa época, de que ahí habían plantas que demostraban muchas flores, que daba la impresión de que va a ser una brutalidad, pero oh sorpresa, es un árbol de cacao incompatible, con floración abundante, y posiblemente tiene lógica todo esto. ¿Por qué se abren tantas flores? Porque tal vez la planta internamente, porque así es la naturaleza humana, ¿no es cierto? La naturaleza del universo. Posiblemente las plantas saben que, como tenían muy baja posibilidad de ser eficientes, tienen que abrir tantas flores. Y también observaron de que hay otras plantas que comienzan a producir haces, ¿no es cierto? Yemas foliares, perdón, en los haces florales. Fíjense aquí, comienzan a aparecer como unos nuevos crecimientos. Es como que la planta nos esté diciendo, tenemos problemas y vamos a tratar de solucionar. ¿Cómo solucionar? Abriendo otras hojas para que haya fotosíntesis, para que haya respiración, para ver si se salvan estas yemas de acá. Pero a lo que me voy yo es que la capacidad de observación del individuo siempre ha sido interesante. Pero también en esa época ya comienzan a hacer cosas, ¿no? Que a veces ahorita, bueno, a mí me parecen interesantes, pero a la vez, pues no había toda la tecnología, no tenían todos los productos que tenemos ahora, no tenían todas las hormonas que tenemos ahora. Estamos en el mundo de las nuevas hormonas. Ellos no tenían a ese momento. Y fíjense, comenzaron a hacer trabajos y encontraron al parecer, según ellos, que una sustancia inhibidora del crecimiento estaba sobre el estigma. Es decir, en el estigma había una sustancia que inhibía el crecimiento del tubo polínico. Y comenzaron a trabajar con agua oxigenada y con permanganato de potasio. Y a sorpresa, vamos a ver, voy a ir un poquito más rápido para ver los resultados. ¿A qué les llevó estos resultados? ¿Sí? Voy a leer aquí. En su gran mayoría, la incompatibilidad de los árboles de cacao es causada por una sustancia que obstaculiza el crecimiento y el desarrollo del tubo polínico, dice. La sustancia inhibidora dice que es resistente a la luz y al calor. No sé cómo le hicieron el trabajo para saber que es resistente a la luz y al calor,
pero dice que pudieron destruirle a esa sustancia con aplicaciones de H2O2 con agua oxigenada sobre extractos del pistil incompatible. Dice que esa sustancia inhibidora es incompatible, no sé, actúa como incompatible y no permite la germinación del tubo polínico. Y también dice que la incompatibilidad se puede explicar en parte también por la deficiencia de la formación de otras sustancias activas. Pero también encuentran a ese momento, ya se adelantan estos investigadores, y encuentran que la falta de ciertas vitaminas, especialmente B1, dice que puede estar relacionados con estos problemas. Dicen que la aplicación de fitohormonas prolonga la vida y puede ser una solución. Pero también se les ocurre comenzar a pensar en un montón de cosas que hasta ahora yo también las expongo hacia ustedes. Yo no estoy tan seguro de que lo que está escrito sobre el cacao sea lo único que hay sobre incompatibilidad. A mí me da la impresión de que hay problemas con androesterilidad. Me da la impresión de que hay problemas con número cromosómico, que hay problemas con poliploidía. Es decir, puede ser de que tenemos granos de polen que no pueden ya participar con la mitad del número cromosómico en forma precisa. Es decir, deben haber otros problemas. Deben haber otros problemas que nosotros debemos comenzar a dedicarnos a investigar. Fíjense, aquí también ya comienzan a aplicar hormonas, pero la hormona que tenían para ese momento era este clorofenoxiacético, el ácido clorofenoxiacético, y lógicamente encuentran de que, bueno, algunos bioreguladores, algunos tratamientos mejoraban la vida, y en ese entonces el caldo bordelés era la madre de todo, el caldo bordelés, más esto, el caldo bordelés más sal, el caldo bordelés solo, ¿qué pasa? Y llegan a las siguientes conclusiones, por ejemplo, mediante aspersiones fitohormonales se aumenta el cuajamiento del cacao. Es decir, a pesar de que tenían unas pocas hormonas, como en este caso tal vez que fueron utilizadas el fenoxiacético, entonces dice que mejoró. Dice que aspersiones con fungicidas aumentan la caída de la flor. O sea, dése cuenta, los trabajos que ahorita estamos desarrollando nosotros con una nueva línea de pesticidas que tenemos, etcétera, ellos ya comenzaron a verlo como un problema. Yo debo comentarles que alguna vez trabajando con un hermano mío menor, que se graduó acá en una universidad en la costa, en Quevedo, él hizo una tesis del colegio, inclusive para graduarse recién de agrónomo, relacionado con el efecto del cobre y el azufre. Y se encontró, entre otras cosas, así tan sencillas como estas, que el cobre afectaba el proceso de germinación de los granos de polen, inhibía el crecimiento del tubo polínico, mientras que el azufre los ayudaba. Entonces, entendiendo un poco, el azufre tiene que ver mucho con pH. Posiblemente el pH es una cosa que hay que comenzar a estudiar bien. Pero ellos comienzan a hacer mezclas. Dice, al mezclar fungicidas con sustancias nutritivas y fitohormonas, se concentran 3 labores en una sola. Y por tanto, hay que considerar también la economía. Es decir, ya comienzan a hacer ensayos relacionados con qué productos funcionarían, con qué se podrían agregar para que las aplicaciones no sean caras, etcétera, etcétera. Yo sí debo comentarles, la investigación que he encontrado, por más vieja que ha sido interesante. Ha sido muy interesante y voy bien en el tiempo y voy a terminar con esta última. Ayer, de lo viejo me refiero, para meternos a lo nuevo. Este es un trabajo que ayer les hablé cuando alguien me hizo una pregunta relacionada con los polinizadores. Fíjese, hay un trabajo que recoge 40 años de investigación hecho por un pariente, Saulo Soria. Él edita este libro. Y en este libro está hecho ese trabajo, qué interesante, está hecho para América, porque se hicieron trabajos tanto en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela, que no salió bien aquí. Entenderán de que el rato que uno, con toda la tecnología que tenemos ahorita, trata de escanear esos libritos tan viejos pero tan valiosos, es interesante encontrar de que, fíjese, a ese momento, hasta el 2000, que se publica esto, había una fuente de información que esto es nada, porque solamente he sacado 2 páginas.
De aquí en adelante comienza una lista de subfamilias, especies, subespecies, etcétera, relacionado con toditos los insectos que tenían que ver con la polinización del cacao. Yo creo que esta información es posiblemente la más valiosa que tenemos que recuperar. Y yo digo porque me siento interesante ahorita participando en el ICIAN. Sé que una de las labores del ICIAN es meterse un poco más a la defensa de los recursos naturales, un montón de cosas. Y en ese sentido, yo creo que aquí hay oro en polvo. Hay oro en polvo porque aquí está, y el trabajo que habría que hacer, claro que es largo. Habría que coger especie por especie y saber si es que están. Pero como hay también cultivadores que solo siembran y después cosechan, a los que yo les llamo cazadores recolectores, entonces es posible de que se encuentren los insectos todavía ahí, donde que los que no han aplicado pesticidas todavía sobrevivan los insectos. Pero ese trabajo es titánico y hay que hacerlo. Yo creo que la información básica de los investigadores de la vieja guardia es interesantísima. Ahí vale la pena para cerrar capítulo de los investigadores de hace mucho tiempo. Por ejemplo, un hermano de Saulo, Jorge Soria, fue y es uno de los mejores genetistas de cacao. Junto con Enríquez, que fue director general del INEAP, yo trabajé con él, le conocí. Son gente que escribió mucho sobre el cacao, pero que no está subido ahorita a la red y que hay que buscar en libros. Yo les recomiendo, sobre todo a los investigadores en este mundo sobre todo de los que se dedican a la parte de los insectos, creo que hay muchísima información, pero que lamentablemente no todo está subido. Sin embargo, vale la pena que entiendan que lo que está subido, por ejemplo, acá abajo, vemos de que esto está en Entomologic Beck 9, 3, etcétera, 2002. De esto tal vez podemos encontrar información. Ahí está la información como para los que me decían ayer, pero súbanos la información, les subo la información. Hemos hablado de la parte reproductiva del cacao, polinización, fecundación. Ahora me voy a meter a un tema un poco más fisiológico profundo, relacionado con la relación fuente-demanda. Para que un cultivo llegue a su máxima capacidad de producción, ¿sí? Hay una curva, o sea, esta sería la curva ideal. Pero este es un lindo trabajo y ahí sí, vuelta, tengo que mandar flores a este máster Daniel Navia. El máster Daniel Navia hace una compilación de algo que estaba quedándose perdido para el cacao. Es una compilación de cómo es que una planta funciona realmente entre el mensaje de las hojas distales y el mensaje de los centros productivos. En eso voy a meterme un poquito más. Voy a darle un poquito más de peso porque aquí está el meollo del asunto para entender cómo trabajar con el cacao. Se entiende que hay unas hojas que se llaman distales, que les había hablado el día de ayer, y que en esas hojas distales, ¿sí?, tienen conexión con la carga del floema, que descargan ciertos compuestos a la carga del floema, pero que ahí todavía se estaba considerando de que esas señales viajan o se producen o tienen que ver con el florigen. Yo les comenté el día de ayer, en lo único que encontré algo que ya no es muy actual, en esta información que es valiosísima, es que la teoría del florígeno se cayó. Ya no es el florígeno. Más bien lo que tenemos que entender es que en estos procesos entra un balance hormonal. El estímulo floral debe transportarse acropetalmente, es decir, las yemas florales que están acá abajo tienen que mandar una señal en sentido acropetal, hacia arriba. Y desde el meristema apical, siguiendo un gradiente hacia abajo, en cambio, llega a los cojinetes del cacao. Se ha evidenciado, dice, que entre los componentes de larga distancia están involucradas las giberelinas, las citosininas, la sacarosa, los azúcares, producto de la fotosíntesis, el ácido salicílico, las proteínas y sobre todo el ARN mensajero. Este me pareció un trabajo muy interesante. Cuando las condiciones ambientales del cacao han sido propicias, entonces en las hojas se produce una proteína denominada FT. Y de alguna manera desconocida activa un programa de construcción de las flores en el lugar adecuado. Es decir, de las hojas sale una señal que dice, ¿saben qué? Acá está ocurriendo el ambiente ideal para producir flores. Y manda esa señal. Pero esta señal interactúa con otra
FD, que solo se produce en el sitio de floración. ¿Cómo entender esto? Dirá alguien, ¿no es cierto? Porque estamos ahorita en línea. Para que entendamos, las plantas tienen un sistema de Zoom más desarrollado que el nuestro. Para poderles explicar esto, cómo funciona, voy a escoger un ejemplo de una especie que también la he visto en el oriente. Le llaman la dormilona. Nombre científico, Mimosa púdica. Y Mimosa púdica, mal puesto el nombre científico, ¿no es cierto? Porque si es mimosa, ya no es púdica, ¿no es cierto? Hasta en eso nos equivocamos a veces. Debería llamarse Mimosa impúdica. Ustedes sí conocen, me imagino, varios de ustedes a la mimosa púdica. La mimosa púdica es aquella planta que ni bien termino de tocarle, hace como que se muere, porque se produce desde la metonina al etileno en una velocidad impresionante, de 10 a la menos 12 a 10 a la menos 16 segundos se conectan estas señales de la FT con la FD. Y la planta que nos demostró a los fisiólogos eso es mimosa púdica. Pero entonces, ¿cómo es que llega FT desde las hojas hasta las yemas florales? Hace la pregunta Navia. Dice, lo que se mueve no es FT, lo que se mueve es un mensaje. Para que nos entendamos, todas las células de una planta están unidas a través de plasmodesmos con extensiones de membranas, y las membranas son acopladoras de electrones. Por eso es que cuando yo veo a mis 65 años de edad la película relacionada con las señales de las plantas, las películas que tienen que ver con el predator, las películas que tienen que ver con ciencia ficción, resulta ser de que la ciencia ficción realmente existe en el mundo de las plantas, porque cuando estamos hablando de 10 a la menos 12 a 10 a la menos 16 segundos, es una velocidad que no tienen idea. Y la forma de que ustedes logren entender que eso es cierto es aquellos que han experimentado con tocar a la planta de mimosa púdica. Porque el rato que toquen a la planta de mimosa púdica van a entender que lo que viaja es un mensaje. Si yo quisiera comunicarme con ustedes ahorita telefónicamente, tendría que coger mi celular, tendría que buscar el número de alguien que quiera conectarme. Tenía que pinchar ese número, tenía que timbrar y tendría que contestarme. Esa es la tecnología que tenemos los terrícolas ahorita. Pero las plantas tienen una tecnología impresionante, realmente de ciencia ficción. Para que nos entendamos de mejor manera, porque ahora sí entramos en la parte pesada de esto. El FT se produce a nivel de las hojas, y este FT, para que pueda existir, para que pueda producirse, necesita de CO. El rato de que CO le autoriza para FT que se produzca, esta FT sube al meristemo. Y fíjese, estoy hablando del meristemo, de la puntita de una rama del cacao. Es decir, sube a la última yema, la yema terminal de la rama del cacao. Y en la yema terminal de la rama del cacao, este FT logra contacto a través de esos super teléfonos que ahorita les hice que se pongan en su mente de ciencia ficción, y recién ahí hay la conexión y se produce ya esta expresión, se activa la expresión de que de arriba tiene que bajar algo para que alimente a las flores. Es decir, inicialmente solo hay comunicación tipo electrónica. Y para que funcione esa comunicación electrónica, ¿saben qué elemento está metido en eso? El más importante, no quiere decir el único, manganeso. Porque para que se produzcan reacciones electrónicas, enzimáticas, se necesita manganeso. Y cuando un fotón de luz cae en una hoja y toca un fotosistema número 2, el fotosistema 2, si no hay una molécula de manganeso, no se disocia el agua en oxígeno por un lado y hidrógeno por otro lado. Es decir, las plantas manejan una tecnología que es inimaginable. Realmente ahorita me pusieron a hablar de ciencia ficción. Nuevamente ahora lo que hay que reconocer. Felicitaciones a este trabajo. Fíjese, este trabajo no es viejo porque recién está publicado en marzo del 2016. Entonces ahora regreso a lo mío. Cuando la hoja mandó la señal y se puso en contacto con la yema de abajo y le dice, te voy a mandar nutrientes, el aire mensajero le dijo, estamos listos, acá está chévere el clima, hay que florecer. Entonces comienzan a bajar ciertas sustancias.
Ahí sí, entonces lo que habíamos visto anteriormente aquí, ahí intervienen ya estos. Por ejemplo, las giberelinas, las citocininas, sobre todo azúcares que también bajan desde allá, ácido salicílico, proteínas, etcétera, que literalmente bajan por el floema y que tienen que alimentar al sistema de abajo. Es decir, por eso es que vuelvo a repetirme esta laminita, porque esta laminita hay que entenderla así. Por aquí sube agua y elementos, pero en la hoja está el milagro. Y en la hoja está el milagro de la comunicación. Y en la hoja tienen que caer fotones de luz a 300.000 kilómetros por segundo. Tiene que disociarse el agua, tiene que producirse azúcares. Y de esos azúcares tiene que producirse respiración. Y la mitocondria al producir respiración tiene que formar compuestos, aminoácidos, etcétera, pigmentos, un montón de cosas, y estos van a bajar. Y a esto se denomina relación fuente-demanda. La hoja es la fuente y la demanda en este caso particular es el cojinete floral que está en un tronco viejo del floema. Interesante. Como ya entendemos esa parte, entonces alguien se preguntará, ¿podemos nosotros entonces inducir a la floración del cacao? Claro que podemos. Pero para inducir a la floración del cacao, lo primero que hay que preguntarse es, ¿están listas las yemas del cacao para que se abran? ¿Se ha completado todo el proceso que ayer les dije, por ejemplo, de diferenciación floral? ¿Ya se formó el ovario? ¿Ya está el pistilo, estilo y estigma formados? Si es que yo sé que a ese momento ya están formados, y por eso es que digo, la academia tiene que meter mano en esto, y también los institutos de investigación de nuestra especie líderes en alguna época, las pepas de oro, hombre. Entonces hay que meternos a esta partecita es la que da plata, la partecita de saber cuándo están formadas flores. Por ponerles un ejemplo, en lo que yo manejo, en lo que sé, en lo que he estado metido. El durazno, después de sacado una cosecha, comienza recién a hacer nuevas flores en el último crecimiento del año. Es decir, primero saco la cosecha en el caso del durazno y las yemas comienzan a hacerse, que les llegue la señal, a detener su crecimiento, a caerse las hojas en el caso del durazno, y cuando se caen las hojas del durazno, entonces se produce todo el proceso de diferenciación floral. Pero en el caso de la manzana ya no es así. En el caso de la manzana, las yemas comenzaron a desarrollarse un año antes, porque las manzanas producen en tejido más viejo, no en el último crecimiento anual. Y como estas son tan viejas, más viejas que las manzanas, entonces, ¿quién sabe, para que me pueda decir, cuándo ocurre el inicio de la diferenciación floral? ¿Cuándo las flores están formadas? Las hemos visto, las hemos abierto en un microscopio. Hemos visto las estructuras, quién sabe. Pero si es que están las flores listas, yo puedo ahora sí, por ejemplo, aplicar un triacontanol. Si aplico un triacontanol, entonces puedo abrir esas flores. Y fíjense, aplicado a 1 mililitro por litro, se encontró un resultado interesante en lo que nos interesa. Yo soy un tipo práctico, les dije ayer. A mí lo que me interesa es cuajado, frutos. Que le veas a una planta linda es muy bonito, pero ¿cuánto produce? Por eso es que ayer yo también era muy crítico al decirles, si la polinización manual paga, yo estoy de acuerdo con la polinización manual, pero cuando nos ponemos a pensar cuánto vale una guanábana polinizada manualmente versus una mazorca de cacao, cuánto cuesta lo uno y cuánto cuesta lo otro, entonces tenemos que ser prácticos. Tenemos que recurrir a otras tecnologías. Por ejemplo, esto les he traído solo una lámina. Quise buscar todo el resto de la información, no estaba disponible, pero yo soy autor también de este trabajo. Yo fui el director de la tesis de este trabajo, ¿sí? De una chica Santa María. Vale la pena que busquen este trabajo. Parece que ya va a estar disponible. Ahora nos vamos a meter a la poda del cacao, relación fuente-demanda, ya en la práctica. Fíjense, si es que hay alguien mexicano, un saludo cordial. Yo soy muy agradecido de aquellos que me formaron, el Colegio de Posgraduados. El Colegio de Posgraduados me dio un montón de información. Realmente yo quiero mucho a México. Fíjense los mexicanos lo que han hecho con el cacao, y en este caso con nuestro cacao, con el CCN 51. Se pusieron a estudiar qué pasa con la poda. A ver, dijeron, vamos a hacer lo siguiente. A unas plantas de cacao les vamos a podar solo en la altura. Es decir, vamos a cortarles un poco de la altura, que no crezcan mucho nada más. A otras vueltas le quitaron la parte basal.
y a otras le fueron quitando de la parte basal 25% en un caso, después 50% en otro caso, y finalmente casi les dejaron peladas, que es interesante por investigación, sacándoles hasta el 75% del área foliar. Chéverísimo. Decir, esta casi no le podaron, si cabe el término, esta le podaron la parte basal, a esta le quitaron un 25% de brotes y hojas, a esta un 50% y a esta un 75%. ¿Qué pasó? En CCN 51, a los 65 días después de la floración, entonces hubieron una respuesta interesante porque la poda menor, la poda de altura, digamos así, en la que no le tocaron mucho, tuvo un índice de área foliar mayor, que todavía se fue acentuando más hacia los 245 días. Ya, pero por un lado, entonces ya vemos cuál es la respuesta vegetativa. Flores, hojas y frutos es lo que nos interesa. Ahora estamos viendo solo hojas. No se olviden que el cacao nos interesa las mazorcas, no es té. No vamos a cosechar hojas. Tenemos que buscar el equilibrio, porque poda es el equilibrio entre la parte vegetativa de una planta y la parte reproductiva. Entonces, siendo prácticos, me voy al resultado más importante. ¿Sí? Primero les voy a citar este de acá arriba. Fueron dos clones o dos materiales, dos genotipos. CCN 51, que tuvo una mejor respuesta, orgullosos es nuestro, y este ICS 95. No estoy muy metido en esto, no sé de dónde es este, etcétera, pero vemos una respuesta diferenciada por clon o por variedad o por genotipo. Pero lo que me interesa a mí es el cuadrito de abajo, porque el cuadrito de abajo me dice sucres, dólares, dólares, dólares. Entonces ahí vemos que lo que casi no se podó llegó a un peso de gramos de cacao en kilogramos de 4.5 versus la plantita que quedó casi sin hojitas. Vemos aquí que solo alcanzó alrededor de 1.5 y 1.5 es la tercera parte de 4.5. Cuando yo vi estos resultados, nuevamente me enorgullezco de lo que sabemos hacer bien por investigación en otros países, me refiero a México, y esto me dice ya muchísimo. Para mí esto es oro en polvo. ¿Por qué? Porque a pesar de que hayan hecho algunas cosas con las que no voy a estar de acuerdo y que vamos a discutir un poquito más adelante, al menos ya me lleva a pensar qué es lo que hay que hacer con el cacao. La poda dice no modificación, la duración de los periodos vegetativos. Así el CCN 51, la brotación se concentró entre los meses tales, tales, tales. Y este otro, el 95, se extendió desde marzo hasta septiembre. De todos los tratamientos, la poda de altura fue estadísticamente superior en área foliar, tanto a los 65 como a los 45. ¿Sí? Pero el incremento de la intensidad de la poda disminuyó el índice de área foliar. Y de manera significativa el cuajado, la retención de frutos, la producción de grano seco, e incrementó la proporción de frutos, de frutillos secos, o sea, los frutos que se secan, que se reabsorben. Los componentes del rendimiento más sensibles a la acción de la poda son el número de frutos y la edad de la cosecha y el peso de los granos, lo que nos interesa en términos económicos. Entonces, para hablar de poda y que no se transforme en poda con J, se necesitan manejar todos los principios. Y ahora, sí es cierto de que ya mismo se va a cumplir una hora, pero si es que me paso unos minutitos, les ruego, me disculpen, pero yo sí quisiera profundizar un poquito en esto. La luz es un fenómeno que hay que estudiarlo súper bien. Hay muchos autores que dicen del 50% de luz, 55, 60, etc. Hay que hacer estudios de esto para saber cuál es la luz ideal para el caso del cacao. La forma. Bueno, la forma posiblemente un vaso abierto, algo parecido a un vaso abierto que todos hacemos, podría ser interesante, porque hay que entender que a una yema que no le llegue un fotón de luz no se transforma de vegetativa en yema floral. El tamaño de las plantas. Lógicamente, cuando los mexicanos hicieron esa poda para reducir un poquito el tamaño y hacerle que se mantenga más bajo, ese es uno de los principios que hay que seguirse manteniendo. Pero habrá que saber, ¿hay que despuntar o no hay que despuntar? Porque yo puedo bajar el tamaño de un árbol sin despuntarlo, es decir, haciendo costes de desbanque.
Tengo que entender la organogénesis. El cacao es totalmente diferente a todas las especies. Pero es fácil de entender al cacao y ahí no vamos a cometer de pronto desatinos. ¿Por qué? Porque si los cojinetes florales están en la madera bien gruesa, entonces casi con la poda yo nunca afecto a los cojinetes florales. Pero si es que me voy a otra especie como el durazno, que produce en la última rama del año, y corto casi todas las ramas del año, me quedé sin duraznos. También hay que entender la distribución sabial. Todas las plantas, cada rama de todas las plantas del mundo tratan de formar una pirámide. Es decir, tienen una rama líder arriba que no compite con otras ramas. Y hacia abajo van haciéndole una rama más larguita, hacia abajo más larguita, hacia abajo más larguita, hacia abajo más larguita. Por tanto, la distribución sabial tiene que ver mucho con la distribución de los frutos, que en el caso del cacao ya está hecho porque es el fruto de los dioses. El fruto de los dioses está lo más cerca de la tierra para que se alimenten de mejor manera. No es lo mismo a una planta llevar los frutos hacia la punta de una rama que llevarlos a la base de un tallo. Entonces, tiene grandes ventajas, pero hay que saber podar. El ángulo, los ángulos, aquí sí es interesantísimo. Una rama de cacao muy vertical o una rama de cacao de manzana muy vertical o una rama de durazno muy vertical, una rama de manzana muy vertical, una rama de capulí muy vertical. Lo que hace es, tiene problemas para subir la savia bruta y tiene mucha facilidad para bajar la savia elaborada. Es decir, no le queda mucha posibilidad de que se queden en los centros productivos las reservas, los azúcares que van a bajar de esas hojas que habíamos visto anteriormente. Entonces, esto de la distribución sabial hay que entenderlo bien con la distribución de los frutos, los ángulos y lo que es importante, la relación fuente-demanda. Cuando yo le pregunto a un productor de cacao, les he hecho más de una vez, ¿cuál es la relación fuente-demanda en área foliar? ¿Cuál es la relación de hojas con cada mazorca? ¿Cuál es la relación que existe entre superficie o área foliar con, perdón, cuál es la relación fuente-demanda del número de hojas con el número de semillas? Estos estudios de relación fuente-demanda realmente no están hechos. Al menos no he encontrado para el caso de Ecuador en cacao. Y otra cosa súper interesante es la época. ¿Cuándo podar? Porque a veces nos armamos de valor y alguien dice, estoy medio desocupado, voy a podar. No. En el caso del cacao hay que entender que para podar tiene que haber un momento. Para todo hay un momento. Y ahí tenemos que entender cuál es el momento para cada caso. Fíjense en esta diapositiva. Es de los peruanos. Los peruanos, y estoy de acuerdo con lo que hacen los peruanos. Lo que tengo acá arriba es una planta juvenil. Si una planta es juvenil y todavía no ha entrado en producir, ahí sí pueden ustedes darse el lujo de despuntar lo que quieran. ¿Por qué? Porque al despuntar lo que están haciendo es multiplicando, de que de una rama salgan una, dos, tres, cuatro ramas, que se vayan formando más ramas, que se vaya haciendo más área foliar. Correcto. Pero si yo ya tengo una planta productiva, el rato de que yo haga un despunte, ¿qué estoy haciendo? Estoy eliminando lo que habíamos visto anteriormente con el trabajo que felicité. Estamos eliminando las fuentes donde que está generando la señal de decirles hay que florecer. Estamos eliminando esto. Y si estamos eliminando esto, ¿de dónde va a llegar la señal para que abajo bajen los azúcares, proteínas, vitaminas, bioreguladores, etcétera? Estamos haciendo una poda con J. Ese es mi criterio muy personal. Disculpen que haya sido muy crítico hacia esa parte en el concepto de poda. Lo que sucede es de que yo, muy joven, tuve un curso específico de alto nivel. El primer curso internacional que tuvo el ingeniero Soria es un curso justamente de poda de árboles frutales. Entendí que la mayor cantidad de veces estamos haciendo una poda con J.
¿Qué es lo que nos recomiendan, por ejemplo, los peruanos? Con lo que estoy de acuerdo. Si una rama está saliendo muy vertical y es un chupón desde abajo, hay que eliminarlo. Dice, hay que quitar las ramas muy juntas, etcétera. Dice, la poda es recomendable que lo hagamos 1 o 2 veces al año, después de la cosecha o después de una poda de árboles de sombra. Interesante. Es decir, ¿por qué? Alguien dice inclusive después de la sequía. Claro, porque la sequía lo que va a hacer es que se detenga el crecimiento de nuestra planta de cacao. Y si yo quiero que esa planta se despierte después de que ha habido una sequía, a pesar de que en el oriente ecuatoriano ya les dije, porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. En el oriente ecuatoriano hay solo 2 estaciones, el invierno y el diluvio. Pero lo mismo no pasa en la península de Santa Elena, porque en la península de Santa Elena a cierto momento tiene que haber un viento frío, y ese viento frío es el que va a detener el crecimiento de los cacaos de allá. Y en el caso de otros lugares va a haber un veranillo, como en el caso de lo que hemos visto nosotros, la floración de los guayacanes. Es decir, tengo que entender qué factor es el que hace que se detenga el crecimiento del cacao. Y paralelo a que se haya detenido el cacao y que el cacao haya estado descansado, debo despertarlo con una poda adecuada. Aquí, por ejemplo, dice, podar el árbol sin debilitarlo, principalmente que esté, dice, aquellos que reciben poca sombra o tienen pocas hojas. Realicemos esta poda al finalizar los periodos secos. Totalmente de acuerdo. Eliminemos plantas dañinas, nidos, comején, etcétera. Me da la idea de que esas plantas están tan descuidadas. Yo personalmente que manejo otros cultivos, cortemos en forma de chaflán, ya son técnicas de poda. Realicemos los cortes pegados al tallo, no dejar ahí, qué sé yo, tocones que sirven para colgar la ropa, ¿sí? Apliquemos pastas protectoras porque se trata de una especie a la que le pueden entrar problemas como por ejemplo el mal del machete, etcétera, etcétera. Entonces, ahora nos hemos metido un poquito a observar esto, lo que es la relación fuente-demanda. Voy a hacerles notar aquí, ¿sí? Voy a hacerles notar aquí, es 1 hora, me voy a pasar unos minutitos, ¿sí? ¿Dónde se producen las mazorcas del cacao? ¿Encuentran alguna mazorca que esté pegado acá abajo? No, ¿verdad? ¿En ramas muy verticales se encuentran mazorcas? No. ¿Los ángulos es cierto que funcionan? Claro. ¿Qué se sabe? Feuch, por ejemplo, el mejor fisiólogo de frutales de los chilenos. Él no es chileno, sino alemán, pero que ayudó a desarrollarles a los chilenos. Encontró que en las ramas muy horizontales pasa el siguiente fenómeno. Acá arriba quedan muchos promotores de crecimiento. Tal vez quedan muchas giberelinas acá arriba. Pero acá abajo baja mucho ácido abscísico. Es decir, el ácido abscísico es más pesado que las giberelinas. Entonces, acá abajo nunca se van a producir cojinetes florales, a menos de que los induzcamos, que hagamos trabajos, etc. Y si se dan cuenta que la naturaleza es bien sabia. ¿En dónde se producen? Se dan cuenta las mazorcas. Entonces, es una parte intermedia. No le gusta que esté con muchos promotores y no le gusta que esté con muchos inhibidores. Lo que yo veo en esa fotografía. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a hacer una reflexión y voy a regresar al momento de la poda de los peruanos. Si es que esta planta ya no fuera juvenil y tuviera una planta adulta, más o menos parecido a lo que tengo acá, ¿sí? Pero con más ramas que están hacia acá arriba. Supongamos que yo tengo 4 ramas secundarias, 1, 2, 3 y 4 ramas. Y a estas 4 ramas les corresponde, voy a ponerles rápido para hacer el cálculo nomás, 15 yemas. 15 por 4, ¿cuánto es? 60 yemas. ¿Qué pasa si yo despunto 5 yemas de cada una de estas 4 ramas? Primero, como dirían los mexicanos, me chingué los meristemos apicales, donde que estaba la señal de que hay que producir. Pero, ¿qué pasaría si es que de estas 4 ramas yo le veo a la más mal ubicada, a la que no le está dando la luz adecuadamente, a la que no tiene el ángulo adecuado, etcétera, y elimino toda esa rama, es decir, 15 yemas? Ya también podé, pero lo que hice es dejar 3 ramas con sus meristemos intactos. Y si dejé 3 ramas con sus meristemos intactos, casi contra mi cuello debe producir cacao. Porque ya entendieron, por el hecho de la conferencia de Navia,
que la verdadera señal de la capacidad productiva del cacao está en el meristemo apical de cada una de las ramitas del cacao. Con eso creo que ha quedado suficientemente claro, al menos para mí, esta parte. 1 hora es muy poco tiempo para hablar de esto, pero vamos a finalizar, ¿ya? Denme 10 minutos. 10 minutos para decirles mis sugerencias y lo que habría que hacer. Por ejemplo, lo que tienen aquí en estas 3 fotos es trabajos que son los últimos que dejé hecho en el IASA, en la ESPE. Uno de ellos es modificar la relación fuente-demanda. Esta es una planta de vid a la que en la misma planta le puse una dosis bien alta de Dormex aquí, dejé un testigo en la parte central, o sea, una misma rama de la uva como testigo, y a otra rama le puse 4% de Dormex. ¿Cuál es el resultado? Lógicamente el testigo no se despierta, esto modificó la relación fuente-demanda, y esta todavía no está tan brotada como la de acá. En esta de aquí, con 4% se obtuvieron racimos, como dirían los estudiantes, a lo bestia. Es decir, tengo que entender cuál es la correcta poda y la relación fuente-demanda de una planta. Por otro lado, tenemos que entender que la planta une 2 mundos, y esos 2 mundos son el suelo y la parte aérea. Aquí, por ejemplo, tengo una planta de taxon, y este muchacho es muy dedicado, interesante. Tiene que hacerse un buen ingeniero agropecuario. Cada grupo hizo un estudio de distribución de las raíces, es decir, ¿dónde están las raíces más gruesas? ¿Dónde están las medianas? ¿Cuáles sobrepasan 5 centímetros de diámetro? ¿Cuáles tienen entre 2 milímetros y 5 milímetros, perdón, 5 milímetros de diámetro? ¿Cuáles son las que sobrepasan de 5 milímetros, es decir, raíces gruesas? ¿Y cuáles son las raíces chiquititas, que sean menores a 2 milímetros? Si yo mapifico esto en un plano, porque vamos a ser ingenieros, él va a ser ingeniero, ella también ingeniera, etcétera, debemos entender que cada especie tiene su distribución radical, y dependiendo de esa distribución radical, yo tengo que hacer un montón de cosas. En algunos cultivos tengo que regar, en el oriente ecuatoriano no se riega posiblemente, pero la fertilización sí puede hacerse. Es decir, ¿cuándo están creciendo las raíces? ¿A qué momento hay raíces blancas? ¿A qué momento están creciendo las ramas y las hojas? ¿Y a qué momento están creciendo las raíces? Hacer estos estudios del sistema radical es una cosa interesante. Y el último trabajo, para que vayamos entendiéndonos lo que habría que hacer también, es que si yo tengo una planta muy grande en la que es difícil manejarla, etcétera, a pesar de que el tomate de árbol no es tan grande, yo puedo hacer de que esta planta se enanice. Y para eso entonces tengo que tener todos los conocimientos de lo que es simple y llanamente juvenilidad. Si esta planta es adulta y saco estacas de aquí, y con uno de los productos que vi que pasaron ahí, que tenían auxinas, le hago enraizar, yo puedo tener plantas pequeñas, altamente productivas, con frutos inclusive más grandes. ¿Por efecto de qué? Por efecto de que se enanizó la planta. Porque esta ya no tiene que crecer. Ya lo que se va a manifestar en el estaca enraizada es la información que ya tenía. Era adulta. Y como era adulta, va a producir. Y para comprobar que eso pase en todas las plantas, yo ahora en mi casa, en 1 año y un poco más de tiempo, porque esta sí lo venía trayendo desde un poquito más antes, fíjense, le tengo enanizada una planta de manzana con 4 variedades sobre su copa, con un portingesto que hace que las plantas se mantengan chicas, que tiene que haber también en dónde, en el cacao. Porque si yo hago germinar 100 semillas de cacao, 2 de ellas tienen genes braquizantes, es decir, salen 2 patuchas, como en nuestro caso. Habría que ver cómo es nuestro porcentaje, pero los altos somos pocos. Los de tamaño medio son toda una gran cantidad, pero hay uno que otros chiquititos. Eso uno que otros chiquititos, como material, servirían para portingestos. Y en esos portingestos se podría ingestar cacao, si es que esta fuera una planta de cacao, y hacer de que las plantas se mantengan mucho más pequeñas. Y posiblemente se va a modificar la relación fuente-demanda, que es el tema de hoy. ¿Qué propongo yo que no he encontrado bien terminado para medio finiquitar este tema? Trabajo sobre juvenilidad, información. ¿Cuánto dura la juvenilidad?
en plantas provenientes de semilla, de qué clon, con injertos, cogidos de qué ramas, de qué tipo, de qué edad. Polinización, fecundación, quedó clarísimo. Hay que buscar hasta los insectos. ¿Están, no están? ¿Cómo están? ¿Dónde están? ¿Murieron? ¿Les matamos? ¿Les traemos? ¿De dónde? Diferenciación floral. ¿Entendés cuándo una yema vegetativa se transforma en flor? Poda, acabo de darles bastantes criterios sobre la poda. Promotores de crecimiento. ¿Cuándo aplicas estos promotores? ¿Cuáles? Enanización de plantas. Porque todo a futuro es enanizar plantas. ¿Y por qué tenemos que enanizar plantas, ingeniero? Alguien se estará preguntando. Porque cada individuo terrícola debería tener entre 3 a 5 árboles haciendo fotosíntesis para que el sistema global del planeta esté en equilibrio. Y como nosotros ya no tenemos espacio para plantar esos 3 a 5 árboles, el mecanismo de hacer más eficiente el sistema es que unas plantas estén chicas, otras medianas, utilizando adecuadamente la luz, y otras más altas. Es decir, por eso hay que enanizar. Porque también nos hemos dado cuenta de que cuando analizamos plantas, los frutos son de mejor calidad. Si ven, una planta enanita de manzanas con unas manzanotas. Hay que estudiar mucho la relación fuente-demanda. Ejemplo, para llegar al mismo universo del cacao, ¿cuántas hojas tiene por cada mazorca? ¿En qué clon? ¿En qué material? Asociaciones con sombra. ¿Cuánto de sombra? ¿Con qué especies? ¿Cuáles son plantas compañeras? ¿Cuáles son plantas nocivas para el cacao? Nutrición foliar rica o linar, que me meteré a hablar mañana. Y producción forzada. Producción forzada significa manejar adecuadamente todo lo que es la biología floral de una especie y hacerle que produzca bajo mi orden. Es decir, yo transformarme en el que haga producir. Pero para eso hay que manejar todo esto. Hay que manejar la parte de nutrición que vamos a ver mañana también. Y mañana alrededor de la nutrición les daré otros conceptos. La agricultura del futuro, la hortifruticultura del futuro, está encaminada a utilizar el espacio vertical. Fíjense las cosas que están hechas aquí en mi casa. Una planta de arupo que sirve de sostén para macetas y sistemas verticales, inteligentes en el que le pongo riego por goteo individual, que puedo hacer en mi casa, en confinamiento, que puedo tener mis propios productos para mi propia alimentación, en sistemas verticales, que puedo darme el lujo de entender cómo es que las lechugas pueden crecer sobre un tubo vertical, hecho con botellas de Coca-Cola de 3 litros, que tienen conexión una con otra y que tienen sistemas de riego por goteo, y que el sistema de riego por goteo hace que funcione 2 plantas y que producen tan bien o hasta mejor, diría, en el tiempo que si estuvieran en el suelo, y que cuando están en el aire no son contaminados por nadie porque no hay un perrito que se venga a hacer caricias a estas lechugas. Y puedo poner plantas en macetas, enanizadas, es decir, puedo hacer acodos aéreos y puedo utilizar unas especies para que sean el sostén de otras. Por ejemplo, aquí tengo un arupo que está con una uva produciendo y tengo un solo alambre a 1,80 metros de altura sobre el que cuelgan racimos de uvas con sistemas verticales pendientes. O sea, como que diríamos más o menos los jardines, ya no de Babilonia, sino los jardines hortícolas de Patate. De eso va a haber un evento. Y en ese evento vale la pena alguien que esté interesado, y disculpen la cuñita última, si alguien esté interesado, valdría la pena que revise, aquí está la información y que se inscriba. Su servidor les va a dar una conferencia el día 30, ¿sí? A las 4 de la tarde. El día 30 a las 4 de la tarde. Bien, con esto creo que hemos terminado el tema del día de hoy. Entonces, vamos a dar paso a las preguntas. Muchas gracias, ingeniero, ¿Sí? por su ponencia. Estuvo muy interesante, la verdad. Y bueno, espero que todos los participantes igualmente hayan disfrutado de toda la información que nos estuvo compartiendo el ingeniero. Y en estos momentos también lo que ya se envió lo que es el link para que puedan registrarse
y así puedan poner su asistencia. Mientras tanto, vamos a pasar lo que es a contestar las preguntas que nos dejaron durante el evento. Bien, la primera pregunta que nos hicieron, le hicieron a usted fue, ¿por qué se utiliza ácido bórico para germinar el polen? Porque el ácido bórico es un elemento que tiene relación directa con el proceso de multiplicación y sobre todo de elongación celular. El boro es un elemento que tiene que ver mucho con la morfología de cualquier órgano vegetal. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos deficiencia de boro, por ponerles el ejemplo más práctico, cuando ustedes van y compran un pimiento y le ven que está retorcido, que está como encorvado, que no está formado adecuadamente como aquellos del Supermaxi, casi con seguridad hay un problema relacionado con el boro. Y en forma de ácido bórico, lo que va a hacer el boro es ayudar a que germine el grano de polen porque va a modificar también el pH. El pH. Por eso el boro es súper importante. Muchas gracias. La segunda pregunta que nos hacen es, ¿el polen de las monocotiledóneas es igual a los componentes que las dicotiledóneas? Sí, bueno, como granos de polen tiene similitud. Digamos, van a haber variaciones. Para que entendamos, tanto monocotiledóneas como dicotiledóneas van a tener polen como tal, pero cada especie tiene una forma única. Si cabe el término, el grano de polen es comparativamente como entender las huellas digitales de nosotros. Inclusive entre variedades, si es que ustedes hacen pruebas de variedades, tanto de monocotiledóneas como dicotiledóneas, van a encontrarse que hay formas diferentes. Eso es justamente lo que les caracteriza como otro genotipo u otra variedad. Muchas gracias. La siguiente pregunta que hacen es, bueno, nos hacen primeramente un comentario, nos dicen, existen trabajos en los últimos 3 años sobre la longevidad del polen en cacao ecuatoriano. Prueban que el CCN51 tiene mayor longevidad. ¿Esta mayor longevidad podría lograr polinización efectiva? Claro, si el grano de polen tiene mayor longevidad, entonces posiblemente por allí está el gran secreto de la capacidad productiva, justamente que tiene CCN 51, hasta donde yo he revisado información, porque como les expliqué el día de ayer, yo no soy un cultivador de cacao, soy fisiólogo, pero he revisado mucha desinformación. Pero lo más importante también es entender que para que ocurra la sincronización entre la germinación del grano de polen y un estigma receptivo, también hay que trabajar mucho en lo que es el PPE que les expliqué ahorita en la conferencia. El periodo de polinización efectiva. Para que nos entendamos qué es el periodo de polinización efectiva. En nuestro caso, en nuestra especie, nuestras mujeres después de la menstruación tienen un número de días que no pueden quedarse embarazadas. Luego, un número de días en las que pueden quedarse embarazadas y luego un número de días en las que nuevamente no pueden quedarse embarazadas. Esta parte, cuando está receptivo para quedarse embarazadas, en el caso de plantas corresponde a lo que es el periodo de polinización efectiva. Y en el caso del cacao, la información que existe es de que el periodo de polinización efectiva, sobre todo de aquellos materiales más antiguos, es muy efímero, dura muy poquito tiempo. Si en ese poquito tiempo no está húmedo y no está presente el boro en el fluido estigmático, la planta le faltó, por ejemplo, boro, o bajó mucho la humedad relativa y se secó muy rápidamente, entonces va a caer un grano de polen, pero no va a tener como que digamos la base donde se sustente su germinación. No va a tener el medio de cultivo para que germine el grano de polen y pueda fecundarse. Que se tenga mayor longevidad tanto del polen como del periodo, sobre todo de polinización efectiva, haría de que se amarren un montón de frutos más. Muy bien. La siguiente pregunta que nos dicen es, ¿existe alguna variedad de cacao que ha sido editada genéticamente para reducir la asimilación de cadmio? Que yo conozca, no he encontrado, no sé. Es posible que haya, pero no he encontrado.
Bueno, ahorita, ahora no. Más bien hay un comentario. Lo que sí se ha encontrado y que está ahorita siendo preocupante, no solo para el Ecuador, sino para todos los países, es de que, para el caso del Ecuador, al menos cuando yo vi la presentación de un trabajo de investigación, un posgrado, es de que no se entiende por qué razón, pero cada vez nuestro cacao está siendo contaminado con cambio. Muy bien. Ahora nos hicieron algunas preguntas con respecto a la poda del cacao. Bueno, la primera pregunta que nos hicieron con respecto a eso es, ¿cuál es la época del año para hacer la poda? ¿Y cuál es la altura máxima que se debe mantener la planta? Bueno, ahí ya estaba en la información, si la revisan con cuidado, sobre todo los peruanos, están haciendo cosas interesantes y ellos dicen, hablan de que no se debe dejar que pasar que una planta supere mucho más allá de los 3 metros, porque se hace difícil tanto lo que es el manejo mismo y sobre todo lo que son labores culturales, hasta la propia poda misma. Sí, es decir, el tamaño está por los 3 metros más o menos aproximadamente. Y respecto a qué más era, está silenciado el micrófono. Disculpe, Está silenciado el micrófono. disculpe. Bueno, le vuelvo a repetir la pregunta que nos hicieron. ¿Cuál es la época del año para hacer la poda y cuál es la altura máxima que se debe mantener la planta? Bueno, la segunda parte ya la contesté. Eh, todos nosotros estamos muy dados a que nos den una receta de cocina en el sentido de decir, ¿sabe qué? Pode en agosto, ¿sí? Pero pode en agosto funciona, por ejemplo, para frutales caducifolios en Huachi, donde que los vientos alisios que se originan justo en el Amazonas, por allá en la Amazonia, suben, modifican la temperatura de la parte alta de la sierra y a ese momento las plantas dejan de crecer, es decir, se caen las hojas de las manzanas y se dio origen a un nombre que acá se llama agostamiento en Ecuador. Pero más bien la respuesta que había que darles es lo siguiente, porque les expliqué que una cosa es el cacao creciendo en el oriente y otra cosa de repente cercano a la península y otra cosa de pronto en otra provincia. Entonces, lo que manda para saber cuándo podar es cuando está detenido el crecimiento. ¿Y cuándo se sabe que está detenido el crecimiento? Cuando el cacao no tiene hojas rojas. Es decir, voy a regresarle un poquito para darle respuesta a esta pregunta. No sé si es que puedo regresarle. Ok, vamos a bajar aquí. Miren, aquí tengo yo un brote de cacao que tiene hojas rojas. Y si este cacao tiene hojas rojas y las hojas de arriba son más chicas, las de abajo un poco más grandes, las de abajo más grandes, quiere decir que esta parte, al menos de la planta, y posiblemente toda la planta, todavía está en crecimiento. Pero debe llegar un momento en el que voy a regresarme a esta, ¿no? A pesar de que la fotografía, como estaba, está cortada, yo hubiera querido que esté entera. Pero acá vemos que en cambio no hay hojas jóvenes, rojas, sino que después de sacar esta cosecha, esto se va a detener totalmente el crecimiento. Entonces, el rato de que yo haya cosechado, normalmente pasa esto con las siempre verdes. Ejemplo, los cítricos. Los cítricos, al igual que el cacao, llega un momento en el que todas las hojas están viejas. Y si todas las hojas están viejas, como lo que vemos aquí, que casi no hay hojas jóvenes, esto está todavía mucho mejor para explicar. Si veo que esta hoja de acá arriba ya está verde y esta hoja ya ha crecido, ha alcanzado una suficiente área foliar y no hay brotes tiernos, quiere decir que este es el momento en el que hay que podar. Pero aquí lo que se está eliminando, ¿qué son? Chupones nuevos. Pero la planta, en conjunto, debe haber detenido el crecimiento, como lo que está aquí. Es decir, todas las especies
sin excepción, tienen que descansar. Eso se llama técnicamente letargo. Y en el caso de la Amazonia, yo estoy casi seguro de que debe estar relacionado con la presencia de los vientos más fuertes. Entonces hay que ubicarse para no dar una receta de cocina y decir, pódese tal mes, y de pronto todo el Ecuador comienza a podarse mes. No, hay que mirar el estado fisiológico de la planta, porque hay un montón de otros factores que han intervenido para que se detenga este crecimiento. Por ejemplo, ellos hablan, sí, por aquí se acuerdan que encontramos, dice, después, aquí dice, vea, realicemos esta poda al finalizar los periodos secos. Al finalizar los periodos secos, para el caso de los peruanos, lógicamente va a estar detenido el crecimiento, porque hubo sequía. Y si hay sequía, no van a haber brotes tiernos. Y si no hay brotes tiernos, ese es el momento de podar. Muy bien. La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿cuáles pastas protectoras se pueden aplicar en cultivos orgánicos? Lo único que está aceptado en cultivos orgánicos, hasta donde yo tengo conocimiento que también estoy utilizando para esos huertos verticales, es cobre. Solo cobre y azufre. El azufre puede quemar, pero oxicloruro de cobre como pasta es interesante. Decir cómo se prepara esta pasta. Se prepara poniendo la cantidad necesaria para que puesta en agua quede con la densidad de una pintura, que pueda manejar con brocha y que pueda cubrir los cortes o los espacios que quieran cubrir con esa pasta. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuándo es recomendable aplicar enraizantes, antes o después de la poda? Si se refiere a bioreguladores que tengan que ver con desarrollo radicular, como auxinas, por ejemplo, y yo les había hablado el día de ayer de lo siguiente, y ahora vuelvo de nuevo para que nos vayamos entendiendo cómo hay que manejar esto. Para saber cuándo, ¿no es cierto? ¿Cuándo tengo que aplicar productos que ayuden al enraizamiento? Yo tengo que hacer la siguiente reflexión. Tal vez va a ser mejor explicado con la uva. La uva, cuando detuvo su crecimiento y se cayeron todas las hojas, porque aquí ya está aplicado Dormex, cuando las hojas estuvieron caídas y se había defoliado la planta, casi contra mi cuello, si ustedes cavan a esta uva en este momento o días antes de este momento, ejemplo, 15 días antes de la fotografía, un mes antes de la fotografía, van a estar creciendo muy abundantemente las raíces. Ese es el momento en el que hay que aplicar los enraizadores. Porque de lo contrario, lo que yo estoy haciendo es de pronto, tal vez, obligándole a que la raíz crezca, pero hay que entender que cuando yo le obligo a que la raíz crezca, se ve afectada el área foliar, que deja de crecer. Yo el día de ayer les había explicado que todas las plantas, sin excepción, tienen lo siguiente. Primero crece la raíz, después crecen los sarmientos. Primero crece la raíz, después crecen las flores. Es decir, en una planta siempre está habiendo flujos de crecimiento. ¿A dónde quiero llegar para que quede clarito, clarito, clarito? Ninguna planta está haciendo crecimiento de raíces al mismo momento que crecimiento de nuevos brotes y hojas. Entonces, para entendernos, ¿sí? Después de que sacado una cosecha, deben comenzar un nuevo flujo las raíces. Ese sería un momento ideal para aplicar productos que ayuden al enraizamiento. Pero alguien dirá, ¿pero cómo es eso, ingeniero, que ya cuando no tenemos las mazorcas vamos a ponerle? Sí, señores, lo que van a hacer con esa aplicación es de que las raíces exploren la mayor cantidad de suelo y la respuesta después de que cuando hayan crecido las raíces va a ser de que la planta florezca y crezca. Así funciona siempre, con flujos de crecimiento alternos. Cuando está creciendo la raíz no está creciendo la parte aérea y cuando está creciendo la parte aérea no está creciendo la raíz. Yo creo que quedó suficientemente claro, ¿verdad? Sí, gracias, ingeniero. Bueno, la siguiente pregunta que también nos hicieron es con respecto a la productividad. ¿Las plantas por estacas serán más gruesas, por ende deberán ser más productivas?
A ver, ahora sí esta fotografía me va a servir, ¿no es cierto? Interesante. ¿Qué pasa si yo cojo y saco una estaca de esta planta de tomate que yo mismo le hice que le cercenen aquí, mis chicos del IASA, estudiantes, ex estudiantes, para que ellos entiendan de que para que una planta de tomate deje de ser juvenil, tiene que completarse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, gracias, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Cuando ha completado 19 nudos, hace nuevas ramas y en esas nuevas ramas se producen los tomates. Es decir, el número de divisiones celulares y entrenudos que debe tener un tomate proveniente de una semilla es 19. Si ustedes le cortan más acá abajo, va la planta a tener en su código genético esto, va a contar 1, 2, 3. El nuevo brote que salga va a seguir 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta que llegue a 19. Si no llega a 19, no va a ser de nuevo frutos. Entonces, cuando yo saco una estaca, no es lo mismo sacar una estaca de estas ramas juveniles que sacar una estaca de acá arriba, de la parte productiva. Si yo saco una estaca de acá arriba, de la parte productiva, pero no de una planta muy vieja, porque ahí es interesante también pensar, ¿no es cierto? Si yo saco de una planta ya que está a punto de morirse, no es que voy a tener el mejor resultado. Sería como pensar en clonarle, porque la reproducción por estacas es un sistema de clonación, que no recurre a una célula, sino a varias células, a muchas, miles. Entonces, pero es un proceso de clonación. No es lo mismo clonarle a una pelada de 25 años que clonarle a una vieja de 60. Entonces, con esto creo que les va quedando claro. Si es que yo le encuentro a la planta en el mejor momento de su capacidad productiva y digo, te voy a sacrificar para hacerte un clon de estas estacas, vas a tener las mejores plantas. Muy bien. La otra pregunta que nos hacen es, ¿qué tamaño de planta es recomendable plantar? Me ponen como ejemplo, por ejemplo, el número de hojas, el número de días después de insertadas, etcétera. Ya, hablando de plantas ingestadas de cacao, ¿sí? Bueno, allí va a depender de la forma como estén realizando ese proceso de plantación. Y yo soy un experto en frutales y debo comentarles de que en el caso, por ejemplo, de duraznos, para que ustedes tengan el criterio claro que hay que hacer. En el caso del durazno, yo puedo sacar las plantas del suelo cuando están sin hojas y no se van a morir. ¿Sí? Pero si yo saco una planta de durazno que esté todavía con vegetación, que esté con hojas tiernas, y le planto, por más que le riegue y que le cuide, es posible que se muera. Entonces, va a depender de lo que estamos hablando. Si las plantas de cacao están en una funda, pueden plantarlo si cabe el término cuando quieran. Pero lo lógico es que tenga su área foliar mínima, ¿sí? Y por eso es que yo les decía, ¿cuál es el área mínima foliar que permita que una planta se desarrolle adecuadamente? Desde ahí tenemos que partir, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos plantas de semilla, de hortalizas, ¿cuál es la receta que nos dan a todos los ingenieros? Dice, debe tener siquiera 4 hojas verdaderas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es proveniente de una semilla y se trata de una especie que funciona muy bien en esa condición, de tener al menos 4 hojas verdaderas. Otras especies necesitan de pronto 8 hojas verdaderas. Pero si es que están en una funda o si es que están en una bolsa de plástico, pues ahí yo recomendaría, conociendo lo que es el crecimiento tan exuberante, sobre todo de las malezas, no es bueno plantarlas muy chicas porque se van a perder en la maleza, ¿no? O no muy grandes porque voy a desperdiciar tiempo que ellas se enraícen. Y esa pregunta me parece súper interesante, interesantísima, ¿sí? Rizogénesis. ¿Qué le sugiere el término de rizogénesis? Rizogénesis es la capacidad que tiene una planta en su fase inicial juvenil para explorar el suelo. Rizogénesis quiere formar raíces, significa formar raíces. Mientras más temprano le pongan una planta en el suelo, pero que no sea muy chiquita, ella va a tener mayor tiempo de realizar rizogénesis. Pero con esto no quiero decir que en cambio recién injertada y que tal vez no está ni bien pegado el injerto, lo plante. Déjenle que se una bien el injerto y cuando su brote tenga siquiera nuevamente, qué sé yo,
4, 8 hojas verdaderas, entonces podrían hacer ese trabajo, cuando esté adecuadamente soldado el injerto, porque su capacidad rizogénica va a ser mayor mientras más temprano lo pongan en el suelo. Rizogénesis. Muy bien, ingeniero. La otra pregunta nos dice, ¿el corte de hojas en juveniles en el área de tallo me podrá inducir rápidamente a la floración? El quitarle las hojas. Sí, eso Sí, a entiendo, ¿no eso es se cierto? refiere. Quitarle Sí, las hojas, sí. ajá, podarle, ¿sí? Hay varias técnicas para ayudarse a que se manifiesten esos genes. Uno que se llama un proceso de huerto vivero, que es un huerto vivero. Huerto vivero es en el que le pongo, por ejemplo, a todas las plantas muy cerca, sobre todo para fines de evaluación genética. Supongamos para cuando se produjo el CCN 51 y me di cuenta que esa especie, esa planta, esa variedad, ese clon estaba siendo interesante, se pudo haber hecho clonarle y ponerle muy juntas unas con otras para que rápido se promueva el crecimiento. Y por competencia, al crecer verticalmente, ellas hacen más rápido el número de divisiones celulares y salen de juvenilidad. Para que salgan de juvenilidad, y esa pregunta es súper interesante, una de las técnicas es ponerle nitrógeno, así como me oye. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo al ponerle nitrógeno? Para que nos entendamos. Al ponerle el nitrógeno, yo estoy haciendo de que crezca y que los entrenudos se hagan más rápido en su número. Si es que nos vamos al tomate de árbol y le pongo en su fase inicial del tomate de árbol, le pongo nitrógeno a plantas provenientes de una semilla, este número de entrenudos va a ser más rápido. Pero tampoco hay que exagerar en el nitrógeno, porque el rato que exagero en el nitrógeno, se va a alargar el periodo juvenil. Es decir, hay que manejar con criterio inicialmente una buena cantidad de nitrógeno y luego ir disminuyendo, para que nos quede claro ese concepto, el concepto de salir de juvenilidad. ¿Sí? Y por eso es que yo digo, hay que hacer trabajos de juvenilidad. Varios de nosotros hemos visto, de nuestros productores aquí en el Ecuador sobre todo, el que ponen a veces un cultivo de maíz en un terreno donde que ni siquiera hay agua de riego. ¿Correcto? ¿Qué hemos visto que pasa con ese maíz? Como es de temporal, es decir, porque hubo lluvias, germinó, salió y las plantas comienzan a crecer muy lentamente, ¿sí o no? Crecen muy lentamente y cuando crecen muy lentamente, los indígenas inclusive dicen en Quichua, se hizo una cuchiplanta. ¿Qué es una cuchiplanta? Una planta con crecimiento muy pobre, que tiene cuchi hojas, dice el campesino indígena. Cuchi hojas, que hace una cuchi área foliar de un cuchi tamaño, 40 centímetros de tamaño, y le sale ya una florcita masculina y abajo le sale la señorita. Pero la planta no pasó de 40 centímetros y trata de salvar su especie. Hace un cuchi, hace una cuchi mazorca en la que hay cuchi granos y que hay cuchi capacidad de retención de reserva. ¿Qué es esa planta? Cuchi planta, ¿sí? Pero lo más interesante es lo siguiente para entender y responder esta pregunta. Esa planta salió de juvenilidad muy rápido porque entró a un periodo de escasez de nutrientes y agua, es decir, entró a estrés profundo. Y para salvar su especie lo que hizo es sacar flores, pero no de la mejor calidad. ¿Saben cómo se llama el que cultiva esas plantas? Cuchi. Ya no se llama agricultor, se llama cuchicultor. Pero ¿qué pasa en cambio cuando nosotros le ponemos mucho nitrógeno? Alguna vez a un amigo hacendado aquí en Ecuador le dije, le pronostiqué. Dice, vea ingeniero, mis papas le tapan a usted que tiene como 1,90 de altura. Le dije, invíteme a acabar las papas. Como vi que no me invitaba, yo me invité y le fui a ver qué pasaba con las papas. Resulta ser que esas papas solo produjeron hojas, flores inclusive, crecimiento que se acamó, pero no tuberizó. ¿A dónde quiero llegar? A que el nitrógeno es súper importante, pero no tiene que caer ni en muy bajo, como la cuchiplanta en el cuentito, ni tan alto como las papas del otro compañero. ¿Mm? Muy bien, ingeniero.
La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿qué tan efectiva son las tierras de atomeas para el metabolismo de la planta de cacao? Yo creo que debe funcionar bien, pero ahí yo sobre todo, más que solo pensando en tierra de atomeas, yo creo que hay que preocuparse de toda la microbiota. Y esta pregunta va a ser interesante y voy a recordarme lo que les decía a mis chicos en clases, ¿no? Mientras yo estoy dando esta conferencia, que bueno, para mí parece interesante, a otro puede parecerle terrible, etcétera, porque somos muy respetuosos de cada uno de los criterios. Pero mientras estoy dando esta excelente conferencia, para mi modo de ver, acaba de caerse una hoja de cacao en alguna parte. ¿Y sabe por qué se cayó esa hoja de cacao? Porque ya completó su ciclo, ya regresaron sus nutrientes. La hoja ya está vieja. Y una hoja vieja hace igualito que la abuelita. Dice, me voy a morir, hijito, tú eres mi nieto preferido. ¿Cuál es el nieto preferido? El cojinete floral que está por ahí abajo. Y a ese cojinete floral le regresa todos los nutrientes. Y a ese proceso se llama regresión nutrimental. Pero ¿qué pasa con la hojita que cae? Con la hojita que cae vienen unos insectos grandes y le hacen pedazos a esa hoja grande, hacen pedazos más pequeños. Cuando están pedazos más pequeños, viene de pronto una lombriz y se come los pedazos más pequeños. La lombricita defeca y en esa hace los pedazos más chiquititos. Y en el defecado de la lombricita viene un microbio y se alimenta de esas fecas y sigue transformando hasta que esa hoja que cayó, que acabó de caer hace algún tiempito, se transforma nuevamente en los elementos. De tierra eres, de polvo eres y en polvo te convertirás. Pero durante ese proceso se mezcla con un montón de cosas. A veces hay que ser un poco grotesco para entender la naturaleza de la selva bien organizada, ¿sí? Como la llamo yo, que quiero tanto, porque créanme, cuando yo me siento muy estresado, el mejor desestresamiento para Norman Sawyer es irme al oriente ecuatoriano y regreso como nuevo, a preparar otras conferencias, porque me siento en el lugar ideal, en el lugar donde que le estoy comentando esto. Y esas hojas hecho pedacitos son orinadas por alguien, como algún político nuestro, con fines de capacitación. Ven insecto mamarracho para mearte. Y un mono se orina sobre esas hojas. Y viene un cuchucho y se caca sobre esas hojas. Y esas hojas cacadas y meadas, todas se van descomponiendo y se hace el suelo más fértil del mundo. Lo que no hemos entendido a veces los ingenieros agropecuarios. Hay que regresar a entender que en el mundo de las plantas está todo. En el mundo de las plantas está la esencia de eso. Fíjese, esta foto me ayuda a entender esto. Cacao con hojas secas que se han caído y casi con seguridad de vez en cuando ha de venir un mono para hacer lo que les dije. Es decir, está haciendo su propio compost, está haciendo su propio alimento. Y en ese compost tienen que estar un montón de microorganismos, sobre todo micorrizas. Hay algunas especies que tienen muy baja población de micorrizas. Y para que las plantas puedan tener toda la fuerza, toda la energía, necesitan fósforo. Y las micorrizas lo que hacen es pasarle el fósforo del suelo a la planta. Firman un convenio, como los que yo a veces critico entre las universidades, no sirven. Porque para firmar un convenio se tiene que hacer entre qué pongo yo y cómo me beneficio. Yo alguna vez dando clases en el IASA les hacía notar lo siguiente. ¿De qué sirve que dos universidades que tienen microscopio electrónico firmen un convenio? El resultado es dos universidades con dos microscopios electrónicos. Y cuando preguntas, ¿y qué están haciendo con el microscopio electrónico? Nada. Y con el otro, tampoco. Una alianza se vuelve estratégica cuando yo tengo el microscopio electrónico, pero tú tienes la ciencia para utilizar el microscopio electrónico y el conocimiento. Y tengo el problema en el campo y hay que llevarle al microscopio electrónico para observar, como los granos de polen. Si es que las universidades con las instituciones hacen esta coyuntura de qué tienes tú que me sirve y qué veo tú que me puedes ayudar, pasa lo mismo que en la selva, en esta selva de aquí. En esta selva de aquí, todos están firmando convenios. Todo está en equilibrio mientras no le metas
cosas a lo bestia, pesticidas y un montón de cosas, mientras no entiendas qué es lo que hay que hacer. Aquí va a estar todo. Va a estar micorrizas que van a estar teniendo su trabajo, va a estar un montón de cosas. Y si a eso le adicionamos más componentes, mientras más rico sea esto, va a estar mejor todo el sistema. Por eso es que vuelvo a insistir, la agricultura del futuro va a ser entender de que ya no tenemos espacio en forma horizontal y que tenemos que desarrollar espacio en sentido vertical, pero utilizando todos los factores, todos los recursos. Una planta que me puede servir de sostén y a la vez sombra, semisombra, para algunos sistemas que pueden sobrevivir sobre él. Y la belleza de esa selva organizada es impresionante. Imagínense aquí una orquídea junto al apio y a los perejiles y a las hojas de lechuga que sirven para hacerme mi ensalada. Eso está en una selva bien organizada.